Ayer, ayer yo creo que la escuela bíblica de verano va a estar muy, muy bendecida, hermanos. Hay muchos niños que se han inscrito ya, muchos, ¿verdad? Hay muchos invitados, gracias a Dios, ¿verdad? Que es la primera vez que se van a congregar. Tuvimos como testimonio la oportunidad de invitar a unos vecinos, ¿verdad? Y ayer la abuelita fue a hablar con mi esposa, preguntarle y decirle y comentarle y decir una cosa y la otra y total. Uno no sabe cuáles son los caminos del Señor ni los pensamientos del Señor, pero es una labor, hermanos, que como decía ayer, creo que debe decir mi hermana Carla, a veces hay niños que no sabemos si el domingo de clausura va a ser su último domingo, que sus papás los van a llevar a una iglesia cristiana. Pero lo que se va a sembrar, hermanos, es algo que es para toda la vida. Debe haber un impacto en esas vidas, de tal forma que esos niños no vuelvan a ser los mismos saliendo de este lugar. Yo creo que Dios puede hacer una obra preciosa, ¿verdad? Y el prepararnos no nada más es prepararnos para dar una buena clase a los niños, ni de tenerlos entretenidos, sino que realmente la vida de Cristo que está en la vida de los maestros y en la vida de nosotros sea transmitida a esos niños y que esa simiente santa caiga en buena tierra con esos niños. Los niños están siendo muy atacados, hermanos, por muchos lados, y usted lo sabe, y yo creo que es algo que hemos escuchado durante años. Los niños son atacados. Los niños ya no son niños, ahora ya son adolescentes, ya no son adolescentes, ya son adultos, ya son papás, pero la situación es que la maldad se está incrementando cada día más y más. Decía la señora, los niños ya no salen a la calle, mis hijos se la pasan en la casa. Y es cierto, ¿usted ve niños en la calle jugando? Tú tienes un parque enfrente de tu casa, Lalo, y nada más tú sales con tu pelota. ¿No hay niños? ¿A poco no? Yo casi atrás de mi casa tengo un parque también y no veo niños jugando básquetbol, y hay canchas de básquetbol. No veo niños en bicicletas, no veo niños en patines. Cuando yo estaba chico, hace muchísimos años, yo recuerdo que mis padres me compraron unas patinetas y me gustaba mucho andar en patineta. Sí conocen las patinetas, ¿verdad? Desde chiquito. Y andaba yo con la patineta y tenemos en la casa una banqueta. Bueno, todas las casas tienen banqueta, ¿verdad? Pero estaba a una altura un poquito más abajo. Y yo agarré la patineta desde el fondo de mi casa, como 5 metros para atrás, ¿verdad? Y le di, pum, 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 pum. Y según yo brinqué la banqueta. Y me caí de rodillas. Y me raspé esta rodilla. Mucho. Y en mi ignorancia, yo le decía a mi mamá, mamá, me rompí el hocico, mamá. ¿No? Y son cosas que se te quedan. Tengo una cicatriz. De eso tiene 45 años, 46 años que me pasó eso. Hace un chorro. Pero les voy a decir algo, hermanos. Todavía tengo la cicatriz aquí. Sí estuvo fuerte. Pero les digo algo. A veces ni me acuerdo que tengo la cicatriz. A veces que me baño. No, a veces. Siempre que me baño, me tallo bien, ¿verdad? Aclaro. Pero no, a veces, o sea, ni pongo atención en la cicatriz. Ya pasó. Pero los primeros días ni podía caminar. Hasta cojeaba. ¿Verdad? Y le decía a mi mamá, cuando yo estaba chico, mi mamá me decía que esto se le llamaba titi, ¿verdad? Hasta ahorita me acordé, ¿verdad? Y me acordé, le decía, mamá, me duele mi titi. Y así se me quedó, y a los 15, 16 años le decía, mamá, tengo un titi, ¿no? Pero ese era como decirle, tengo una, ¿cómo le dicen aquí? Una costra, ¿cómo le dicen aquí? Cascarita, o sea, ni que fuera, bueno, mango soy, ¿verdad? Pero, pero ni que fuera algo, ¿verdad? Aquí le dicen costra, ¿cómo dijiste? Cascarita, ¿no? Total, hermanos, con esto quiero decirles que durante esta semana el Señor puso en mi corazón el compartir con ustedes un tema
un tema que lo he nombrado la sal en la Biblia. Y voy a hablar, la sal, hermanos, es un tema, en la Biblia es un tema que se menciona muchísimas veces en la Biblia, pero quiero de esta enseñanza, nada más quiero tomar dos subtemas. Quiero que me acompañe a un versículo que viene en la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5. Hace unas semanas atrás le marqué a mi hermana y le dije a Paola, escucha lo que te va a decir tu tía, porque estuve platicando con ella, recordando los golpes de la vida, ¿no? Y porque luego mi hija se agarra a correr en la casa, y anda corriendo por todos lados y corretea a los perros y ahí dentro de la casa. Le digo, hija, con cuidado, con cuidado. Le digo, un día, yo me acuerdo que yo andaba correteando a tu tía Carla y en la casa estaban cambiando las alfombras. Y en las orillas de las alfombras, antes, no sé hoy, ponían como madera y en esa madera ponían tachuelas. Entonces, iba corriendo detrás de mi hermana y mi hermana se cayó y se entachueló la pierna, ¿no? Y se le hicieron cicatrices. Y yo no sé si mi hermana todavía las tenga o no, pero a veces, hermanos, somos muy exagerados con las cosas. No estoy diciendo que Carla haya sido exagerada, ¿no? Porque sí fue doloroso. Pero hay veces, hermanos, que hay cosas en nuestra vida que tenemos que dejar que se vayan. Dice la palabra del Señor en la sal de la tierra, así viene en el título de la palabra del Señor. En el capítulo 5, versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Está en qué tiempo? Presente. Está diciendo, sois, estamos en tiempo presente. No te dice que vas a ser ni fuiste, sino vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Cuando leemos, hermanos, que vosotros sois la sal de la tierra, estaba hablando aquí el Señor, estamos en las bienaventuranzas del sermón, de las bienaventuranzas, cuando el Señor Jesús dio durante el sermón del monte. Y los discípulos son como la sal, hermano, viendo lo que dice aquí, vosotros sois como la sal. ¿Y cómo es la sal? ¿Cómo creen que es la sal? Vamos a ir a los tiempos de Jesús. Vamos a remontarnos hace 2030 años casi. Vamos a hablar de la sal. ¿Qué concepto tenemos hoy día de la sal? Daisy, la sal, dime algo, una característica de la sal. ¿Qué concepto tienes de la sal? ¿La sabor? ¿Cómo, hermana? Conserva los alimentos. ¿Qué más? Se usa para cocinar. ¿Qué más? Yo quiero remontarme, después de haber dicho eso, a los tiempos de Jesús. Si decimos que Jesús les decía vosotros, ¿a quién se le dijo vosotros? A los discípulos, a los que estaban aquí y a los que estamos hoy día. Dice, vosotros sois como la sal, o vosotros sois la sal de la tierra. Los discípulos, usted y yo, somos como la sal porque somos preciosos. En los tiempos de Jesús, la sal, hermano, era una mercancía muy, muy valiosa. ¿Ok? ¿Sí sabían eso? Yair, ¿sabías que la sal era una mercancía muy valiosa? Tú lo sabes todo, Yair. Los discípulos son como la sal.
¿Por qué lo habrá dicho también? Porque tiene una influencia conservadora. La sal se usaba, como acaban de decir ahorita, para preservar las carnes, es decir, para retardar su proceso de putrefacción o retrasar su decadencia, ¿verdad? Los discípulos, si son fieles a su llamado, hacen de la tierra un lugar más puro. Los cristianos, hermanos, los cristianos deben de tener una influencia conservadora en esta época. Y luego nos dice este mismo versículo, si la sal se desvaneciere, no sirve para nada, ya no sirve más para nada. La sal debe mantener, hermanos, su salinidad para tener un valor alguno. Cuando la sal no sirve, dice la Biblia que es hollada. ¿Qué es hollada? Es pisada. Cuando la sal no sirve, es hollada por los hombres. De la misma manera, demasiados cristianos muchas veces perdemos lo que dijo Daisy, el sabor como cristianos. Y nos volvemos insípidos. No hay frutos. Hablando un poco sobre el tiempo cuando Jesús estaba aquí y tiempo después, hermano, todavía, la sal, poniendo esto como contexto, la sal ha sido causante de guerras. ¿Sí sabían eso? La sal ha sido causante de guerras, de grandes guerras, de repercusiones económicas, de crisis en civilizaciones. Durante muchos siglos ha habido guerras a causa de este mineral. Los soldados romanos en algún momento se los llegó a pagar con algo que se le llamaba oro blanco. Cuando yo digo oro blanco en nuestros tiempos, ¿a qué nos referimos? A la plata, muchas veces, ¿no? Dicen el oro blanco. Pero el oro blanco, en esos tiempos, ¿a qué se refería? A la sal, por su precio tan alto. Y es por eso que existe la palabra salario. ¿Sí sabían eso? Porque viene ¿de dónde? De la sal. Y a los soldados se les daba su sal como un salario. Y con esa sal, cuando iban a la guerra, ellos podían preservar su comida. Ellos podían venderla. Era una forma, ¿cómo puedo decir?, de dinero, de intercambio para ellos. Y era muy valioso. Y una de las funciones de la sal, como usted lo sabe, es preservar la comida en un buen estado. Y la sal durante muchísimos años, durante siglos, hasta 1927, ¿sí?, la gente empezó a usar lo que son los refrigeradores. Pero durante toda la antigüedad se data de que la gente conservaba sus alimentos por medio de la sal. 1927, LG o General Electric, fue el que hizo el primer refrigerador comercial para la gente. La sal, hermanos, es un condimento antiquísimo. Escuche bien lo que le voy a decir. Ha sido el condimento más antiguo por el hombre y su primer registro históricamente data del año 2000 antes de Cristo con los chinos. Y ellos usaban la sal como un ingrediente, un sazonador. Y yo puedo leer en la palabra del Señor, hermanos, en el libro de Job, capítulo 6, versículo 6, que es un libro que se escribió hace más de 3,500 años, que hace un comentario muy interesante respecto a la sal. Dice Job 6, versículo 6, dice, ¿se comerá lo desabrido sin sal? ¿Alguien ha comido algo desabrido? ¿Y qué tal sabe, Carmen Morales? ¿Amargado?
No, no me agrada tanto. Sabe rarísimo. Estuve en Corea y me dieron arroz sin sal. Sabía rarísimo. Era como arroz cocido nada más, así todo pegado, y me daban unos palillos para comer y yo la verdad nada me lo hacía así, porque no podía agarrar el arroz con los palillos, ¿no? Pero sin sal, sabía feo. Uno está acostumbrado a que las cosas tengan sabor. Vean lo que estamos hablando, estoy dando una pequeña reseña de lo que es la sal, porque es necesario que lo entendamos. Hoy día, hermanos, pensamos que la sal solo es un sazonador. Y como les comentaba, vamos a hablar de dos significados el día de hoy. El primer significado, vamos a ver el significado espiritual de la sal como preservador de los alimentos. Y si pudiéramos describir a la sal, hermana Doris, hermana Lili, hermano Alex, ¿cómo la describirían la sal? Podemos decir que la sal es discreta. Podemos decir que la sal es humilde. Podemos decir que la sal, yo diría que la sal es discreta y humilde, porque poquito al que le pongas a la comida le da un buen sazón. Pero si te pasas de sal, echas a perder la comida. Fíjense todas estas características de la sal. Por favor, pongan mucha atención. La presencia de la sal en un platillo pasa totalmente desapercibida y solo su ausencia puede ser notoria. ¿Te das cuenta cuando ponen sal? ¿No? No te das cuenta. Pero la falta de sal, sí te das cuenta que le hace falta a la comida sal. A lo largo de la historia, la sal ha sido utilizada, hermano, para casi todo. Para derretir hielo. Cuando hace frío y cae nieve, en muchos países utilizan la sal y la avientan a las calles. ¿Y qué pasa con el hielo? Se deshace. ¿Saben ustedes que la sal también sirve para relajar los músculos? ¿Sí? ¿No sabían? Sí. La sal sirve para relajar los músculos. Por ejemplo, cuando un jugador profesional de básquetbol, ¿ya?, le avientan el balón, le pegan en la mano y se le tuerce el dedo, le dicen, mete tu dedo en agua, ¿con qué? Con sal. Fíjense los beneficios que puede tener esto. Es cuando tienes un dedo hinchado y demás, lo metes ahí con agua con sal, ¿no? Para que Yo me meto en la tina, le pongo sal y no me deshincho, sigo igual, ¿no? O sea, a lo mejor no para todos funciona, pero en la antigüedad, hermanos, la sal tenía más de 14,000 usos. La sal ayuda para regular el ritmo cardíaco. La sal ayuda o regula el pH del cuerpo. El pH, la sal es antiinflamatorio, la sal previene calambres. Entonces, cuando tú veas que a tu esposo le está dando un calambre, échale sal. A ver si se le quita, ¿no? No, no es cierto, ¿no? La sal fortalece el sistema inmune, la sal sirve para relajar los músculos, la sal desintoxica el cuerpo. De hecho, hermano y hermana, si tú tienes un problema en tus pies, si tienes un hijo adolescente o si tienes un esposo que trabaja mucho y le sudan los pies y se los quita los zapatos y llega un aroma. Yo no dije, ¿a queso, Gruyère? Échale mucha sal al zapato y se le va el aroma. ¿Sí? Entonces pueden usarlo como buen remedio, ¿verdad? La sal evita la osteoporosis.
La sal ayuda al insomnio, así es que cuando veas a tu esposo o a tu esposa que no puede dormir, dile apaga la televisión y échale sal también, ¿no? Para que ya se vaya a dormir. La sal también se utiliza para la peletería. ¿Saben qué es la peletería? Para el curtido de las pieles. La sal también se utiliza para los cosméticos. La sal se utiliza para las pinturas. ¿Sí? ¿No sabes? La sal se utiliza, tiene muchos tipos de aplicaciones. Pero hay algo, hermano, que un poquito de sal o un mucho no sirven. Tiene que ser una medida exacta para cada cosa. El cuerpo humano no puede vivir sin sal y tampoco puede vivir con exceso de sal. Cuando yo hablo del significado espiritual de la sal como preservador de los alimentos, y estoy diciendo, usando una palabra que dice preservador de los alimentos, ¿a qué creen que me refiero? Piensen fuerte. A la descomposición. Y esta palabra descomposición, ¿hacia dónde nos lleva? Dice la palabra del Señor que debemos de estar nosotros como apartados. Yo le puse a este subtema significado espiritual de la sal como preservador de los alimentos. Le puse la santidad. El uso preferido de la Biblia de la sal como preservador, conservador, al contrario de la levadura, la cual la levadura usted sabe que fermenta, crea un hongo para que la masa se empiece a descomponer, etcétera, etcétera. Es lo contrario a la sal, porque la sal preserva. Cabe recordar, hermanos, que antes no se disponía de refrigeradores eléctricos, como ya les había comentado ahorita. Así que solamente usaban la sal para preservar la comida. En Mateo 5:13, como acabamos nosotros ahorita de leer, dice, vosotros, o sea, nosotros somos la sal de la tierra. De tal forma, hermano, que cuando el Señor afirma que su iglesia es la sal de la tierra, está señalando que con su santidad se está deteniendo el proceso de descomposición de la tierra, de la humanidad, trayéndole sanidad, trayendo salvación. Y el término santo, hermano, del cual nosotros sabemos que viene santidad, significa apartados. Nosotros debemos estar apartados para las cosas de Dios. Dios nos dice que hay que permanecer alejados de las cosas de este mundo. Acompáñame al libro de Levítico, por favor, capítulo 20. Capítulo 20, versículo 23. Levítico capítulo 20, versículo 23. Realmente, hermano, cuando nosotros tomemos a Dios en serio, Él nos va a tomar en serio. Piénselo. Y si el Señor nos está enseñando esto, que está diciendo que somos la sal, nosotros realmente debemos de estar separados, alejados de este mundo. Levítico 20, 23 nos enseña la palabra del Señor. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Hay una desaprobación divina de parte de Dios para todas este tipo de prácticas que no son de Dios. Hay un mal ejemplo, hay contaminación y la palabra del Señor nos dice que somos nosotros apartados, ¿verdad? Que somos llamados a vivir aparte de ellos. Vivimos en un mundo donde ciertamente tenemos que convivir, pero no con nuestros compañeros de trabajo, en la escuela, con los vecinos, pero no debemos de comulgar con lo que ellos hacen.
Deuteronomio capítulo 18 nos dice exactamente lo mismo. Deuteronomio capítulo 18, versículo 9, nos enseña el Señor y nos dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Dios nos está excluyendo, nos dice, tú eres aparte, tú no tienes que ser como los demás, tú eres la sal de la tierra. Tú eres la sal de la tierra. Debe haber un distanciamiento que implica santidad en un camino, que este camino como cristiano es solitario. Y sin embargo, este camino, hermanos, nos conduce a una puerta estrecha en donde solamente ahí se puede acceder para la vida eterna. Yo quiero pedirle a mi hermana Cande, fíjense. Usted, hermana Cande, le voy a hacer una pregunta. ¿Qué puerta es la más estrecha que hay aquí, hermana? De las que usted está viendo aquí. De las que hay aquí en esta área. ¿No? ¿No? Es algo que tenemos que pensar. No, hermana. La puerta más estrecha que hay aquí en este lugar. Aquí en esta área. Jaime, ¿cuál es la puerta más estrecha que hay aquí en esta área? ¿No? ¿Cuáles son las puertas que hay aquí, hermana Belinda? ¿Cuáles son las puertas que hay aquí? Usted ve dos. Sarita, ahí hay una puerta. ¿Ya la vieron? ¿No la han visto? Ahí hay una puerta. Aquí hay una puerta. ¿Y esa puerta cómo está? Estrecha. Está chiquita. ¿No? ¿No? Hay una puerta estrecha. Hay veces que nosotros vemos las puertas grandes y es por donde nosotros nos queremos dirigir. Pero cuando tenemos la revelación de parte del Señor, sabemos que el camino del cristiano es estrecho. Y ese camino estrecho nos va a llevar a una puerta que es estrecha. Y yo quiero preguntarle sin afán de que se ensañe conmigo, Samuel, las veces que nos hemos subido, ¿cómo entro yo ahí, Samuel? Dilo fuerte, sin miedo. Ah, ¿escuchaste, Sergio? ¿Cómo entro? Doblado, agachado, de rodillas. ¿Cómo se tiene que entrar con la puerta estrecha? De rodillas, agachado. Te pueden llamar la atención las otras puertas, porque tal vez son lo más fácil a tu vista, Jaime. Es lo más sencillo. Pero hay una puerta estrecha. Por eso el Señor nos dice que tenemos que ser apartados. Y no nada más porque ya vi la puerta es que voy a entrar, sino tengo que entrar como Manuel, agachado, de rodillas, postrado, doblado delante de Dios. Es la única forma que se puede pasar una puerta estrecha. Y si esa puerta estrecha estuviera abajo, sería exactamente la misma forma que podía pasar por esa puerta. Mateo 7, por favor. Vamos a ver Mateo 7. Y voy a leer versículo 13 y versículo 14. Dice la palabra de Dios, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La única forma que yo puedo entrar a esa puerta es con mi esfuerzo, ¿no? Porque si se fijan, hermanos, y quiero que vean, la puerta está alta. O sea, ni brincando, brincaría ahorita, pero me sentiría como gelatina, ¿verdad? Así todo, brum, brum. Brincaría, pero
mi esfuerzo me permite entrar ahí? No. Tu esfuerzo no te va a permitir entrar al cielo. ¿Qué es lo que yo necesito para subirme a esa puerta, entrar a esa puerta? Necesito una escalera. Necesito un intermediario. Y el único intermediario, ¿quién crees que es para que puedas entrar por esa puerta? Cristo. No hay otra. Por eso la palabra nos dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, es más fácil entrar por esa puerta, por aquella puerta, por todas las puertas. Pero por ahí, hermanos, no está fácil. No está fácil. Por eso, hermanos, estoy hablando sobre la santidad en este tema, sobre la sal. El otro punto, que quiero hablar, ¿sí?, es sobre el significado de la sal como antiséptico. ¿Alguien de ustedes le ha salido alguna vez una postemilla? ¿Y qué haces con la postemilla? ¿Quién le ha puesto sal? ¿Y qué se siente, hermana Dalia? Arde. ¿A ti, Daisy? Te quema. ¿Tú, Marifer? Te desespera. La sal, en un significado espiritual, hermanos, como antiséptico. Les voy a hablar sobre algo que se llama el perdón. Otro de los usos que se le daba a la sal en la antigüedad, hermanos, era el uso para la salud, un uso salubre, o como se le conoce con otra palabra, salutífero, la sal. Por ejemplo, para evitar que una herida se le hiciera pus, ¿qué le ponían? ¿Usted sabe cómo se le llama a esa herida que tiene pus? Es una herida purulenta. Esa es la palabra. Y se le ponía sal para que se cauterizara, ¿sí?, para que ya no siguiera infectándose. Y se le echaba sal y así se cauterizaba. Como acaban de decir ustedes, es un proceso intenso. Imagínate si te sale una postemilla en la boca, te echas sal, ¿a poco no te estás ahí, te arde y te desespera y te sientes así? Ahora imagínate una herida. Claro que el proceso es intenso, pues esa sensación, como lo acaban de decir, te produce, sientes como que fuego, como algo muy abrasivo, ¿no? El significado espiritual de este uso de sal, hermano, tiene que ver directamente en esta tarde con el perdonar. Con el perdonar. Y el pedir perdón. ¿Sabes que no hay cosa más saludable? No hay cosa más saludable, hermano, para el alma como para el cuerpo físico, que perdonar a aquellos que nos hicieron daño. Siendo honestos, nuevamente, ¿cuántos? Levante la mano y quiero que sea sincero con usted mismo. ¿Cuántos han sido lastimados? Levante su mano. ¿Cuántos han sido lastimados? Por alguien. Levántela. Y no les digo que se ponga de pie, pero levante la mano. Yo sí he sido lastimado. Yo sí he sido lastimado. Ahora, levante la mano aquel que ha lastimado. Porque muchas veces nos hacemos los lastimados. Pero así como nos han lastimado, hemos lastimado. Y a veces ha sido consciente y a veces ha sido inconscientemente. Y no es fácil el perdonar, es a veces como esa herida que sientes cuando te echas sal, que ves a la persona o tienes ese recuerdo y ¿qué pasa? Te arde, te molesta, te da coraje. El Evangelio de Marcos, capítulo 9.
en los últimos versículos. Voy a leer el versículo 50 y voy a leer la última parte del versículo 50 de Marcos capítulo 9. ¿Ya lo tiene? Dice, tened sal, ¿ya lo vio? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. El daño que nos causan los seres cercanos a nosotros, a veces se nos queda como heridas en el corazón. Pero no nada más pensemos en el daño que nos hacen a nosotros, sino en el daño que también nosotros hacemos. Yo les he comentado, y ustedes, la mayoría, o si no es que todos ustedes, conocieron a mi padre. Y mi padre no fue una persona fácil, no era una persona sencilla. Fue una persona que era militar. Y era un hombre exigente en todas las cosas, siempre, siempre exigente, siempre recto, siempre eso no es. Y yo cuando era chico sí fui muy tremendillo, no voy a decir que no. Y me corregían. Me corregía mi papá. Nada más veía cuando sacaba el cinturón y me daba. Pa, 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 pa. Yo no sé si alguna vez lo llegó a hacer con coraje, sin coraje, sin conocer a Cristo. No puedo decir nada, solamente Dios conoce eso. Y una vez, yo ya estando grande, me dijo esto que me impactó. Jorge, tal vez no fue la forma correcta de corregirte. Quiero hacer un paréntesis. La Biblia dice que está la varita de corrección, ¿verdad? Y ya hemos estudiado cómo se debe corregir a los hijos y se tiene que corregir porque se ama al hijo. Me dijo, tal vez te corregí y te quiero pedir perdón por la forma en que te corregí porque tal vez no fue la forma correcta, pero era necesario que te corrigiera. Y me quedó mucho en mi corazón esas palabras, porque yo tenía resentimiento en contra de mi padre por la forma que me había corregido. Y a veces nada más sentía que se acercaba conmigo y me iba a acariciar la cabeza y nada más le hacía así como, como los perritos que están ahí todos asustados, ¿no? Está esperando el momento en que iba a venir el trancazo. Hay heridas en el corazón de todos nosotros, hermanos, que necesitan ser sanadas. Hay heridas en el corazón de todos que necesitamos ser sanados. Dice esta palabra que acabamos de leer en el versículo 50, tened sal en vosotros mismos. ¿Y qué más? Tened paz los unos con los otros. El daño que nos causan nuestros seres queridos, nuestros seres cercanos a nosotros, se nos quedan, hermanos, como heridas en el corazón que si realmente no son tratadas con la palabra de Dios y con la sal espiritual, hermanos, se va a volver purulenta, se va a infectar. Y esa infección que va a pasar, la voy a transmitir. La voy a transmitir ¿a dónde? Hacia mi esposa, hacia mis hijos, el coraje, el resentimiento. Y realmente, hermanos, nosotros necesitamos ser sanos completamente de todas las heridas que hemos recibido. Todas. ¿Hay alguien que no pueda perdonar? No conteste, hermano.
Porque inclusive nosotros mismos seguramente hemos hecho algo o hemos ofendido a alguien de una forma intencional o de una forma no intencional. Pero de todas maneras necesita ser reparado. Y la única persona que puede reparar esto es Dios en nuestros corazones y con esa sal espiritual que necesitamos. Dice Mateo 6, versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Versículo 15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ahora te voy a preguntar, ¿cómo sé que realmente he perdonado? ¿Usted sabe? ¿Cómo sabes que realmente has perdonado? Dice la Biblia, para empezar, cual haya sido la ofensa que yo haya recibido, tengo que perdonar. No es un sentimiento, es una decisión que hay que hacer. La Biblia no te dice que depende del grado de la ofensa vas a perdonar, si fue poco o fue mediano o fue mucho. La Biblia dice que tenemos que perdonar como Cristo nos ha perdonado y creo que el Señor nos ha perdonado más, ¿sí? De lo que podíamos haber imaginado. Nos ha perdonado muchísimo. Y a veces queremos, hermanos, que la persona que nos ofendió pague por su perdón. Y a veces queremos que pague aún con creces, con intereses, lo que nos ha hecho en nuestro corazón. Pero yo quiero leer una historia en la Biblia de un hombre que no supo perdonar. Acompáñame al libro de Mateo, al Evangelio de Mateo, capítulo 18. Yo sé que perdonar no es sencillo, hermano. No es fácil. Y la verdad, a veces no porque seamos cristianos, hermanos, digamos que ya se nos olvidó el hecho de que alguien nos lastimó, que fuimos despreciados o que nos humilló. Realmente debemos de considerar, hermanos, que realmente a veces nos cuesta trabajo perdonar. Y a veces es por nuestro orgullo, pero hay cosas que no han valido la pena por la cual nos ofendamos, pero muchas veces nos hacemos los ofendidos. Dice esta porción de la Escritura en Mateo capítulo 18, versículo 23. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentando uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Este siervo estaba endeudado ¿hasta dónde? Hasta más no poder. Tenía que ser, lo iban a vender a él. Imagínate, yo soy deudor, yo debo y me van a vender a mí como esclavo, van a vender a mi esposa y van a vender a mis hijos. ¿Cómo crees que me sentiría yo? Deshecho totalmente. ¿En qué momento perdí la cabeza? ¿En qué momento me endeudé tanto que vamos a terminar de esclavos y tal vez vamos a terminar separados y tal vez, no sé? Y este hombre se postró delante de su amo. Versículo 26. Y este hombre suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo. Te prometo que yo te voy a pagar todo. Por favor, no hagas esto. Imagínate rogándole a este hombre, a su amo. Y el Señor de aquel siervo, movido en misericordia, ¿qué hizo?
lo soltó y le perdonó la deuda. Lo soltó. ¿A alguien de ustedes le han perdonado alguna deuda? ¿Sí se lo han perdonado? ¿Y cómo se siente usted? ¿Listo para la otra? Te sientes libre. Sientes como que te quitan un peso de encima cuando te han perdonado. ¿Cuánto te perdonó el Señor, Sarita? ¿Cuánto? ¿A ti, Caro? ¿Cuánto te ha perdonado el Señor? Carmen, mamá, a mí, a ustedes, hermano Pedrosa, ¿cuánto nos ha perdonado el Señor? ¿Cuánto, hermana Doris? ¿Cuánto, hermano Manuel? ¿Cuánto, hermana Juanita? ¿Cuánto, Eduardo? ¿Cuánto, Fernando? Nerea, ¿cuánto te ha perdonado el Señor? ¿Se les ha olvidado lo que les ha perdonado el Señor? Yo una vez comentaba con el pastor, con mi papá, y le decía, papá, yo sé que el Señor me perdonó. Yo sé que el Señor me perdonó, pero a veces me acuerdo de tanta maldad. Y me siento mal. De tanto que ofendí a Dios y me siento tan mal, papá. Y a veces ahí en el sillón llorábamos, mi viejo y yo. Dices, hijo, yo también me acuerdo de cuánto nos perdonó el Señor. Pero nos lo hace recordar para que no se nos olvide de dónde nos sacó. No se te olvide de dónde el Señor te sacó, hermano. No se te olvide el Señor todo lo que te perdonó. No se te olvide, porque si no fuera por su gracia y por su amor no estaríamos aquí. Y luego este hombre que fue perdonado, que ahora sí que volvió a la vida y su esposa y sus hijos eran libres. Dice la escritura que este hombre, que este siervo fue a buscar a un consiervo, a otro como él. Dice el versículo 28, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Nada. Y luego que dice cómo lo agarró, lo ahorcó. Lo haber agarrado del cuello, le había dicho, págame, págame, págame mis 100 pesos, págamelos. Y ese hombre se postró a sus pies y le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. Mas él que dijo, no, no quiero. Y lo echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Versículo 31, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y le platicaron al amo, a su señor, lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné, porque me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. No es fácil perdonar. Nadie dijo que porque eres cristiano va a ser fácil perdonar. No es sencillo, no es fácil. Y no porque seamos cristianos significa que se nos olvidó el hecho de que fuimos lastimados, despreciados, humillados. Debemos, yo creo que considerar, hermanos, que a veces nos cuesta trabajo perdonar, que a veces nos cuesta trabajo perdonar por el orgullo que tenemos y realmente, hermanos, la única forma en que creo que podemos saber que hemos perdonado es esta. Yo escuché a
a un hermano decir esta frase y la apunté. Dice, a veces perdonar no es olvidar. Sí, ya voy, amor. A veces perdonar no es olvidar. El perdonar es devolverle a la persona que nos ofendió el mismo lugar que tenía en el corazón antes de habernos ofendido. Escúchelo, escúchelo bien. A veces perdonar no es olvidar, sino cuando uno ya perdonó, cuando uno realmente ha perdonado, es devolverle a la persona que nos ofendió el mismo lugar que tenía en nuestro corazón antes de habernos ofendido. Porque a veces perdonamos, sí, ya te perdoné, Noé, ya no eres mi amigo, pero ya te perdoné. Sino a veces el perdonar implica que Noé o esa persona tenga el mismo lugar en mi corazón que antes tenía. ¿Es difícil? Sí. Muchos dicen que el que perdona debe de olvidar. Y les digo, no es tan sencillo. O sea, no tenemos amnesia. ¿O alguien tiene amnesia? ¿Alguien se le olvidan las cosas? Es difícil. No olvidar no significa no perdonar. Debemos de perdonar, hermano. Debemos de perdonar a aquellos que nos han ultrajado, a aquellos que han hablado contra nosotros, a aquellos que nos han lastimado, a aquellos que han hablado cosas falsas de nosotros y a veces nos molesta, sí, nos molesta muchísimo, pero debemos de saber perdonar. No es fácil, pero a veces dentro del pueblo de Dios hay mucha amargura, mucho coraje, mucho resentimiento. Dice Mateo 5, con esto quiero terminar. Mateo 5, versículo 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Hermano, nos han dicho tal vez cosas duras, que nos han lastimado, pero también no olviden que a lo mejor también las hemos hecho. Y que la gente también tiene luchas iguales o peores que nosotros. Ser cristiano no es fácil. Vivir como discípulo de Cristo no es fácil. ¿Y sabes por qué no es fácil? Porque no es fácil ser cristiano, Carolina. Porque tengo que dejar el baile, porque tengo que dejar el cigarro, porque tengo que dejar las drogas. No. ¿Sabes por qué es difícil? Porque por lo complicado, yo creo que en nuestro corazón nos es difícil negarnos a nosotros mismos. Negarnos a nosotros mismos. Decir no. Decir te perdono. Sin embargo, este versículo de Filipenses 4:13 que nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo sé, hermano, que si tú tienes en tu corazón alguna molestia, algún coraje, algún resentimiento en contra de alguien, hermano, tenemos que perdonar. La sal en esa herida va a cauterizar. Va a cauterizar nuestra boca de tal forma que no va a salir de nuestra boca pus y contaminemos, porque cuando estamos enojados hablamos mal de todo el mundo. No tenemos que hablar mal de nosotros.
Tal vez nos podemos enojar o podemos tener un malentendido, pero de ahí no debe de pasar. No por eso te voy a decir, hermano, ya no me hables, hermano, ya no te hablo, hermano, ya no quiero esto, ya no quiero el otro. Tenemos que madurar, crecer y ya no, dejar de hacer berrinches. Y yo quiero pedirles, hermano, delante de Dios, que si yo he ofendido a alguno de ustedes con mi carácter, que tengo un carácter medio raro, que ni yo mismo me entiendo, que a veces hasta yo mismo me veo en el espejo y me echo carrilla. Si les he dicho algo, discúlpenme, hermanos. En serio, en serio. Vamos a vivir la paz de Cristo en nuestras vidas y vamos a fortalecernos como congregación. Necesitamos ser fortalecidos como congregación. Mi hermana Carla, el año de diciembre de 2021, habló sobre nuevos comienzos. Tenemos que fortalecernos en el Señor porque hay un nuevo comienzo. Y tenemos que estar bien fuertes y bien unidos en el Señor para lo que Él quiera hacer con todos nosotros. Porque la obra es del Señor. La obra no le pertenece a nadie. La obra es del Señor. Y no podemos estar separados, no podemos estar divididos, no podemos estar cada quien por su lado. Ahí hay niños, hermanos, que nos necesitan. A todos. ¿Saben los nombres de los niños? Se acercan a los niños, saludan a los niños, la chocan con los niños. No estoy diciendo que se agarre un niño y se lo lleve a jugar al parque, sino que oremos los unos por los otros, nos amemos los unos a los otros. Hermanos, si tú tienes problemas con tu esposo, con tu esposa, hablen las cosas. No se las queden, no se las guarden y luego, ay, mi amor, ¿te acuerdas en aquella ocasión de que cuando éramos novios, que por cierto mañana cumplo, si Dios quiere, 24 años de casado? ¿Sí? Estamos juntando para los 25 años, queremos irnos de viaje a Europa, o Europa si nos alcanza, ¿verdad? Si no, pues ya a cualquier lado. Y son 24 años que no han sido fáciles. No han sido fáciles, ¿no? Ni para ella ni para mí. ¿Nos amamos? Claro. Claro que nos amamos. Pero tenemos que aprender a hablar las cosas sin molestarnos. Y vaya que cuesta trabajo. La comunicación entre el esposo y la esposa cuesta trabajo si no está Cristo de por medio. Como hombre uno tiene que doblar las manos no delante de la esposa, sino delante de Dios. Y la mujer tiene que doblar las manos no delante del esposo, sino delante de Dios. Y decirle, Señor, esta es una teocracia, se hace aquí lo que tú quieres, no lo que yo quiera ni lo que ella quiere. Se hace tu voluntad. Que hay problemas y que me voy a divorciar y que ya no me quiere y quién sabe qué. La Biblia habla sobre el divorcio y habla muy claro que se le dio carta de divorcio, se aprobó el divorcio. ¿Por qué motivo? El adulterio. Si tu esposo o tu esposa, porque ya se hace de los dos casos, te está golpeando o tu esposo o te está golpeando tu esposa, ahí están las leyes. No vengas aquí, ay hermano, mi esposo me impuso las manos. No, ve a las leyes. No queremos mujeres muertas, no queremos mujeres maltratadas. Necesitamos, hermano, el amor de Cristo para todas las cosas. Necesitamos conocernos más y amarnos más. A nuestros hijos, ¿cuántas veces regañamos a nuestros hijos sin tener nada que ver? ¿Tienes rencor contra tus padres? Háblalo. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste tú que tienes un hijo, que tienes una hija? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste, Gaby, te amo? ¿Cuándo fue la última vez que se lo dijiste, Eduardo, a uno de tus hijos? Tú a tu niña. Hermano Jesús a sus hijos. Que le dé un beso, véngase mi Yair. Y de un beso hasta así, te quiero mi chavo. Estoy orgulloso de ti.
A veces llegaba yo a un restaurante y me agarraba mi papá y me abrazaba y me daba besos. ¿Sí o no, mamá? Y no me importaba que yo se los diera o ella me los, o él, o que me los diera. No me importaba, porque yo necesitaba ese viejo a mi lado. Necesitaba sentir el apoyo, pero a veces como hijos, a veces nos creemos que no nos apoyan los padres. Nosotros como padres tenemos que impulsar a nuestros hijos a vivir una vida diferente en Cristo, a que no se nos amarguen nuestros hijos, a que tengan una vida victoria, caminando en victoria en el Señor. Luego le hablas a un hermano y Eduardo, hola, ¿cómo estás? Bien, Jorge, caminando en victoria. Uy, sí, ¿cómo no? Me dice, tengo problemas. Ayúdame. Ayudamos. No nos escondamos. Somos un cuerpo en Cristo. ¿Saben lo que significa eso? ¿Cuándo has visto que agarro un clavo y empiezo a martillar y pum, le pego y mi mano dice, ay, qué bueno, eso te lo mereces? ¿Cuándo has visto eso? Nos lastimamos, tenemos que ir, la mano va directamente y se soba. Y él empieza, ay, sana, 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 colita de rana. O le dice, ay, mano tonta, ¿para qué te atraviesas? Y a veces como cristianos, esas pequeñas cosas son las que necesitamos. Unidad. Pero para todo eso tiene que haber sanidad primero dentro de nuestros corazones. Tenemos que echar sal a la herida, literal, para que esa herida, ¿qué crees que pase? Se seque, se cauterice. Así como mi hermosa rodilla boluda, tengo una cicatriz. Se las enseñaría, pero no vayan a chiflar, ¿eh? Se está burlando de mis popotillos. Pero por aquí está mi herida. Aquí está. Aquí está mi herida. Y la verdad, hermanos, a veces ni me acuerdo de la herida. Así debe ser cuando uno perdona. Ver a la persona. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Me da gusto verte. Espero que estés bien. ¿No? Que Dios te bendiga. No te alejes del Señor, porque viene pronto. Bye. Continúas tu camino. No es fácil. No es fácil, hermanos. Pero necesitamos ser sanos. Necesitamos ser sanos. Debe haber esa sanidad. Aunque usted diga que es imposible, no hay imposibles para Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es que me hizo mucho daño, no sabes cuánto. ¿Y tú? ¿No hiciste daño? No, a ella no, a él no. Lo que siembras cosechas. Y hay veces que hay que comerse la cosecha. Y eso es a veces lo que no nos gusta. Pidamos perdón a Dios. Y dejemos que la sal cure las heridas, las sequen, las cicatrice, de tal forma que quede todo en el pasado. Cuando tú pongas a esa persona, la veas al frente, sea quien sea, no le desees mal. ¿Señor te perdonó? ¿Cuánto te perdonó? ¿Cuánto? ¿Cuánto me perdonó a mí? ¿No podemos perdonar? Yo no sé cuántas personas, Señor, están en esta tarde pensando en alguien que los pudo haber herido, Dios, alguien que los pudo haber dañado. Yo solo te pido, Padre, que esa sal, Dios, seque desde su raíz, Padre Dios, cualquier resentimiento, molestia, amargura, coraje, desprecio. Tal vez no lo merezca Dios, pero tampoco nosotros merecíamos la salvación. Y tú no nos diste la salvación, no nos diste el perdón porque te causamos lástima. No, Señor. Nos diste la salvación
y el perdón porque nos amaste. Y te ruego, Señor, que nos ayudes desde lo más profundo de nuestro corazón, Dios, a caminar libres. A caminar, Dios, sin engancharnos con nada ni con nadie, Señor. Eso no significa que no nos vayamos a enojar, a molestar, Dios, sino en dejar atrás las cosas y continuar hacia adelante, Dios. Y dejar de estar cargando cosas que ya no deberíamos estar cargando en nuestras vidas, Dios. Señor, si tú estás con nosotros, sabemos que somos mayoría. ¿Qué más podemos pedir? Más que misericordia para con nosotros, Dios. Vamos a partir de este lugar, Dios, y te ruego que vayas con cada uno de nosotros. Padre Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén.